ser probados, que nuestra fe sea probada. Hay muchos sitios, congregaciones, llamémoslo así, donde este tipo de temas normalmente no se tocan, donde lo único que le hablan a la gente es todo lo contrario, de que va a haber prosperidad, ¿cierto? Y esos sitios, ¿cómo están? Están llenos. Pero cuando hablamos de que hay dificultades en la vida cristiana, entonces nos encontramos sitios que no están tan llenos, ¿cierto? Porque a la gente le gusta es que le digan que va a ser feliz, que todo va a ser bonito, que va a tener mucho dinero, pero no le gusta que le digan que va a haber situaciones difíciles en su vida. Bien, después de esta breve introducción quisiera que estudiáramos un hombre en la Biblia que tuvo que pasar por diversas pruebas, por mucho dolor, y el objetivo es ver cómo el Señor a través de todos estos sufrimientos pudo probar a este hombre, y este hombre realmente fue, su fe en Dios fue probada y pudo pasar la prueba. Más o menos en la mitad de sus Biblias encontramos el libro de Job. Si quieren, busquemos el libro de Job. Está antes de los Salmos para que sea más fácil de encontrarlo. Antes de los Salmos encontramos el libro de Job. Vamos a centrarnos en el capítulo 1. En este libro vamos a encontrar la historia de Job y las diversas pruebas por las que él pasó. Este libro es un libro poético. En la Biblia los libros poéticos son llamados de esta forma por el estilo literario con el que se escribieron antiguamente, que tienen un enfoque más reflexivo y de sentimientos profundos. Otros libros poéticos son los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Eclesiastés y Lamentaciones. Ustedes miran la forma en que están escritos los versículos, son a nivel literario muy diferentes al resto de la palabra, ¿cierto? No se conoce quién es el autor realmente del libro. Algunos dicen que fue el mismo Job, otros dicen que pudo haber sido Moisés, otros que pudo haber sido uno de los actores que aparecen dentro del libro, ¿cierto? Pero digamos que este es un libro que está dentro de la Biblia y sabemos que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, ¿cierto? Y que podemos tomar entonces cosas interesantes de la escritura. Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En estos primeros 5 versículos, hermanos, podemos descubrir rápidamente quién era este hombre, ¿cierto? No se sabe con certeza inicialmente. Bueno, nos dice que vivía en la tierra de Uz. Realmente no hay una certeza exactamente la ubicación, digamos, al tiempo de hoy, en dónde sería, ¿verdad? Pero sabemos que era un hombre extremadamente rico, por lo que vemos allí. Tenía bueyes, ovejas, asnos, muchísimos criados, y la Biblia dice que era el varón más grande que todos los orientales. Entonces eso me indica a mí que era muy reconocido por toda su comunidad o en la tierra donde él habitaba. Tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y la Biblia le da 4 características muy importantes: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Pensaba un poco en esto y decía, ¿cómo me ve Dios a mí? Y puede preguntárselo usted también allí, ¿cómo lo ve Dios a usted? ¿Será que si alguien le pregunta a Dios cómo somos, Él puede decir al menos alguna de esas 4 características? Que yo creo que yo no soy capaz de cumplir ninguna. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues yo creo que intentaré hacer algunas, pero fallaré en todas. No sé, usted puede preguntárselo, pero vemos desde ahí un testimonio grandísimo acerca de este hombre. Y esto es importante porque vemos que era un buen creyente, no hacía nada malo, servía al Señor, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vemos que tenía grandes características que lo describían como un cristiano. Otros datos que podemos tomar allí de esta porción es que, pues la Biblia nos da algunas luces de en qué momento se desarrolló esta historia. Si vamos al último capítulo de Job, un momento, en el capítulo 42, en el versículo 16, el último capítulo, dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, ¿cierto? Dice que después de todo esto él vivió 140 años y los primeros versículos que leemos es que él tenía ya 10 hijos. Para tener 10 hijos, pues no era un niño ni de 15, ni un joven de 20, ni 25. Yo creo que fácilmente podía tener entre 30 y 40 años para tener 10 hijos, incluso puede que más. Es decir, que Job seguramente logró vivir, si después de esto, como dice en el capítulo 42, vivió 140 años más, podría estar más o menos entre unos 200 años de vida que tuvo este hombre. Y según la Biblia, ¿en qué época de la Biblia vivían tanto los hombres? ¿Alguien que me diga? ¿En dónde? En el principio, como dijo el hermano, exactamente. En Génesis, en los primeros capítulos, vemos que el hombre vivía muchísimos años, 150, 200. Matusalén vivió una eternidad, literalmente, ¿verdad? Entonces, si él tenía esta época, significa que esta historia se desarrollaba sobre el inicio de los tiempos. Lo más posible es que se desarrollara sobre la época de los patriarcas. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven en el versículo 5, dice que él se preocupaba mucho por sus hijos y él mismo ofrecía sacrificios al Señor, holocaustos, pues, para pedir el perdón de pecados por ellos. Es decir, que no había un sacerdote que lo hiciera. Y esta época también está asociada a los patriarcas. Entonces, más o menos en esa época, y por los datos del libro, sabemos que se desarrolló al principio de los tiempos esta historia, ¿cierto? Ahora, después de haber leído estos versículos, yo les tengo una pregunta. ¿Tenía una vida perfecta Job? Ustedes me preguntan, yo creo que sí. O sea, el Señor decía que tenía 4 características súper importantes. Tenía toda la plata del mundo. A nivel material, económico, no le faltaba nada. Hijos, tenía 10 hijos. ¿Qué le podía faltar a este hombre? Yo digo que podía tener casi una vida perfecta. Si no era perfecta, pues bueno, digamos casi perfecta. Lo tenía todo. ¿Le faltaba algo? Pues yo creo que no le faltaba nada, ¿cierto? Ahora entonces veamos los siguientes versículos, del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y vuelve y recalca: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto lo dice el Señor. Qué gran testimonio tenía Job delante de Dios. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces, hermanos, vemos cómo el acusador, el temible acusador, el enemigo, entra en escena. Va donde el Señor y le sugiere a Dios que Job es fiel porque pues le ha dado muchas bendiciones, porque tiene dinero, porque no le hace falta nada, porque tiene salud, porque está todo bien. Pero el diablo le dice: quítale eso y vas a ver cómo en ese mismo momento blasfema contra ti. Y hermanos, tenemos que ser conscientes que Satanás es así todavía. Él no quiere que como cristianos estemos bien. Él quiere destruirnos. No quiere que estemos en una buena comunión con Dios. Él no quiere eso. Y así como con Job, también busca cualquier ocasión para hacernos tropezar, para hacernos caer. Y en este caso, le pide o le sugiere al Señor que si le quita eso, van a poder ver el verdadero yo de Job, ¿cierto? Ahora, Dios le permite, como hemos leído aquí, Dios le permite que le quite todo. Pero ¿saben algo? Le limita el alcance de la prueba. Porque Él le dice: todo lo que tiene está en tu mano, en el versículo 12. Solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, no lo puede tocar físicamente ni su salud, no lo puede tocar. Toque todo lo demás, menos la salud. Y pensaba un poco en eso, ¿cierto? Y una de los tipos de pruebas que yo mencionaba hace un rato era la tentación, ¿verdad? Y hay un versículo en 1 Corintios, si quieren vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10:13 dice: mas no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En este caso pues está hablando particularmente de la tentación, pero el Señor dice que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, ¿cierto? Entonces también encuentro que en la misma tentación hay un límite a esas pruebas, ¿cierto? Y a Job también en esta prueba había unos límites, y era que solamente se le iba a quitar lo material, el tema económico, ¿cierto? Entonces vemos pues que el Señor está con nosotros en este tipo de situaciones difíciles. Me acordaba un poco también de las palabras que le decía el Señor a Jeremías, donde le decía que iba a estar con él como un poderoso gigante. Entonces nuestros problemas son así, pero el Señor es un poderoso gigante mucho más grande que todos los problemas y las situaciones y las pruebas por las que tengamos que pasar. Avancemos con los siguientes versículos del 13 al 22. Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aparece aquí el enemigo actuando rápidamente. Después de que él tiene el permiso del Señor, rápidamente se apresura. Y suceden 4 eventos seguidos uno tras otro, golpe tras golpe. 3 eventos donde se afectan sus riquezas, ¿cierto? Vemos que ya no tiene camellos, ya no tiene bueyes, ya no tiene asnas, ya no tiene criados, ¿verdad? Y no es que eso pasara un día uno y mañana de pronto le sucedió otro, a la semana ocurrió el otro evento. No había terminado de hablar siquiera el que escapó cuando ya le estaban dando la otra noticia. 3 eventos donde se entera en un instante que ha perdido todas las riquezas, todo lo material que tiene. Y a pesar de todo, un 4º evento donde sus hijos, sus 10 hijos, mueren también en un instante. Pensaba aquí en Job cómo se sentiría, el dolor que debía tener este hombre. Lo perdía todo. Y yo creo que a él lo material le importaba muy poco, pero sus hijos, por lo que alcanzo a ver en el versículo 5, donde él hacía sacrificios por ellos, donde le pedía perdón a Dios y ellos de pronto habían pecado, se notaba que los quería muchísimo, se notaba que amaba profundamente a sus hijos, y los perdió de un momento a otro. Ustedes saben, hermanos, que con mi esposa hace algún tiempo perdimos a nuestro hijo, y pues es un dolor demasiado fuerte, ¿cierto? Pero hablábamos, y cuando estudiamos en algún momento este libro también, veíamos que pues ni siquiera lo conocimos. Ahora decíamos, ¿cómo es Job? ¿O cómo toma Job después de que conoció a sus 10 hijos y de un momento a otro mueren? Qué difícil. Si para mí fue difícil, ¿cómo sería para Job perder 10 hijos? Y para los hermanos que tienen hijos y que ya los han visto, que están grandes, pequeños, adultos, qué dolor, ¿cierto? Si se pierde un hijo. Qué complicado. Pero ¿saben? Estas son las pruebas del Señor. Y aquí es donde se demuestra realmente si un cristiano sigue al Señor por convicción o por otras cosas. Aquí entonces hago una segunda pregunta. ¿Había hecho Job algo malo? ¿Cierto que no? No vemos que haya hecho algo malo. Tenía 4 características súper importantes. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había hecho nada malo. Y eso me hacía pensar en que cuando un creyente pasa por diferentes pruebas, muchas veces piensa cosas como lo siguiente: ¿será que hice algo malo? ¿Será que es que Dios me está castigando por lo que hice hace muchos años? Empezamos por allá a recordar el pasado. ¿Será que es que Dios me está castigando? ¿Será que me está juzgando? ¿Por qué es así el Señor? Y tendemos a ser así en las diversas pruebas que el Señor nos manda. Job había tenido pérdidas incalculables a nivel humano y a nivel material. Pero saben que su fe estaba siendo probada. ¿Y qué pasó entonces con él? ¿Salió a maldecir a Dios como había dicho el enemigo? Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza
y se postró en tierra y adoró. Cuando leía estos versículos decía, debemos aprender muchísimo, pero muchísimo de Job. Después de todo lo que le sucedió, lo primero que hizo fue buscar al Señor y adorar, ¿verdad? Eso fue lo que hizo. ¿Saben por qué lo hizo? Porque él tenía su corazón no en las riquezas de este mundo, no en lo material, no en lo que él veía. Su tesoro, como veíamos hace algunos días en una predicación de un hermano, estaba en el cielo, allá estaba su tesoro. Por eso él era capaz de, a pesar de perderlo todo, adorar. Y aún manifiesta en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y qué maravilloso lo que dice el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso significa que, aunque él no lo podía entender, él sabía que había un propósito de Dios para él en su vida como creyente, como hijo. Él lo entendía. Hermanos, si tenemos que entender esto para cuando estemos en una prueba del Señor. Tenemos que entender esto. En la buena situación, Job confiaba en Dios. Y en la prueba, acabamos de ver que adoraba a Dios. No se alejó. Muchas veces el cristiano se aleja y dice, no, ¿por qué me pasa esto? No, Dios, ¿por qué me castigó así? No, yo me voy a alejar. Y se van. Y algunos no pasan la prueba, son reprobados. Y los que pasan la prueba se acercan más a Dios, dependen más de Él. ¿Y saben qué pensaba? Que ese es el verdadero significado de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice ese versículo? Dad gracias en todo. Esto es lo que dice ese versículo. Muy bueno cuando todo me está saliendo bien. Cuando en mi trabajo, en mis proyectos personales, en la iglesia, con los hermanos, con mis amigos, con mi familia. Cuando todo me está yendo bien, es muy fácil dar gracias a Dios. Pero cuando hay una prueba, cuando hay una situación difícil, ¿será que también damos gracias a Dios por esa prueba? ¿Será que le decimos gracias, Señor, por esto que estoy pasando, porque sé que tienes un propósito en mí y me voy a acercar más? Ese es el verdadero significado de dar gracias a Dios en todo. Y Job lo entendía. Y por eso se postraba en tierra y adoraba al Señor. Capítulo 2 del libro de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Qué cizañero es el enemigo, ¿verdad? No le bastaba con haberle quitado toda su familia y toda su riqueza. Allá otra vez estaba delante de Dios diciéndole, pero si usted le quita la salud, va a ver cómo él no aguanta y va a blasfemar en ese mismo instante contra usted, Dios. Que no se nos olvide que así es el enemigo. A veces perdemos de vista eso. El enemigo siempre va a querer destruirnos, hermanos.
Yo lo primero que analizaba entrando en este capítulo 2 es que Job había pasado la primera prueba en el capítulo 1, ¿cierto? Vemos que termina diciendo que no pecó y que no le atribuía un despropósito al Señor. Pasó la primera prueba, pero ahora entonces viene una nueva prueba. Ya había en la primera parte, en el primer capítulo vimos 4 eventos y ahora viene un quinto evento que le atañe a Job, y es que su salud también es degradada, al punto que tiene una sarna maligna. Qué fuerte, ¿cierto? Perder toda tu familia, todo tu sustento económico, y ahora también pierdes tu salud. ¿Será que si a alguno de nosotros nos pasa eso, seguiríamos confiando en el Señor? Es una situación muy, muy, muy difícil, muy complicada. Pero aquí vemos que el Señor nuevamente limita el alcance de esta prueba. El versículo 6 le dice: he aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. A pesar de que él tiene una enfermedad, pues no iba a morir. El Señor nuevamente limita el alcance de la prueba, que fue lo que ya vimos hace un momento. Ahora llega un sexto evento, una sexta prueba, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No había aparecido la mujer de Job en todo lo que hemos revisado en el libro, ¿cierto? La historia siempre se centraba en Job, y de repente aparece la mujer. Y pensaba un poco y decía, pues como muy fácil juzgar a la mujer de Job, porque pues ella lo insta a que maldiga a Dios y que se muera. Ya no le ve ni futuro, ya no le ve nada a Job. Pero algo que analizaba, y es, ella también era madre, ¿no? ¿Cuántos hijos perdió ella? 10 hijos también perdió ella. Que la historia se centre en Job, está bien, pero ella también había sufrido. Ver a su marido ya sin salud, ver que su vida a nivel económico tampoco tenía ya nada. Qué difícil, ¿cierto? Pero cuando uno lee ahí es fácil decir, no, pero es que la mujer de Job, ¿cómo le va a decir que eso cuando él pasó ya las primeras pruebas? Bueno, pero ella también sufría, hermanos. Ella también. Y sí, quizás no era la manera correcta como debía abordar estas pruebas o estas situaciones. Job quizás las abordó de otra forma. Yo creo que ahí podríamos después analizar como la vida espiritual de uno y del otro, ¿cierto? A nivel de esposos, cómo eran. Pero digamos que no es el enfoque. Ya después ustedes los pueden analizar en su casa, ¿cierto? Pero a pesar de esta nueva situación, Job dice lo siguiente en el versículo 10 del capítulo 2. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué maravilloso, hermano. Yo creo que si a nosotros en serio nos pasa estas situaciones, con la primera ya estamos diciendo y haciendo cosas que no debemos, ¿cierto? Porque somos así, somos humanos, ¿no? A veces se nos olvida que hay un Dios que es nuestro Padre y que está con nosotros y que tiene propósitos con nosotros y que nos prueba. Job, como vimos, no había hecho nada malo. Gran testimonio tenía este hombre. Quizás una vida casi perfecta. Y el Señor le permite pasar por todas estas situaciones. ¿Y qué es lo bueno? Que Él va pasando la prueba, hermanos. Hasta aquí va pasando la prueba. Va siendo
probada su fe, se acerca más a Dios. Y me gustan las respuestas de Job, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, porque él ve que no es que esto haya sucedido de repente o que tuvo una mala suerte o que por ahí los caldeos pues no tenían nada que hacer y fueron y le mataron, ¿cierto?, los animales. No, él sabe que hay un propósito de Dios en todo esto. Y hermanos, quizás él no lo entendía, y eso es importante que lo tengamos claro. A veces nosotros nos va a quedar muy difícil entender por qué pasamos por ciertas situaciones, o a veces para poder entender van a tener que pasar días, meses y hasta años para entender por qué pasamos por ciertas situaciones, o simplemente nunca lo vamos a entender. Pero estas pruebas del creyente tienen que llevarlo a que esté más cerca de Dios, a que dependa más de Él, que Él sea su todo. Eso es lo que quiere Dios. Ya en sus casas ustedes pueden leer el capítulo 42, ¿verdad? En el capítulo 42, después de muchos sucesos que empiezan a partir del capítulo 3, básicamente van a venir unos amigos también de Job, donde le van a decir en otras palabras que eso le está pasando porque él pecó. Básicamente eso es lo que le van a decir, pero sabemos que él no había pecado, no había hecho nada para merecer eso, ¿cierto? Y van a ver allí diálogos de ellos, pero finalmente en el capítulo 42 vamos a ver que este hombre fue restaurado en todo. Fue restaurado en todo, sus riquezas, su familia, todo, su salud, todo fue restaurado, ¿cierto? Y eso a mí me habla de que Job pasó la prueba. Y pueda que él no haya sido del todo perfecto, porque al final era un humano, pero logró estar cerca del Señor y confiar en el Señor. Y como conclusiones, hermanos, quisiera decir lo siguiente: las pruebas fortalecen nuestra fe y nos acercan más a Dios. No las tomemos como un castigo de Dios, no hagamos eso. Él tiene un propósito para nuestra vida en cada situación difícil que haya. No estamos solos tampoco en esto. Él nos ayudará a superar las pruebas, pero siempre que nosotros estemos dispuestos a estar con el Señor y a querer estar con Él. Si no, por eso mucha gente que ha estado aquí, que ha tenido situaciones difíciles, ya no está, porque cree que Dios lo abandonó. Pero en realidad quien se alejó fue esa persona. Quizás no entendamos, como decía hace un momento, en este momento, por qué tenemos que pasar por estas situaciones, pero a su tiempo el Señor lo va a revelar. Y si no lo revela, pues lo ideal es que esto sirva para que estemos cerca del Señor. Y finalizo con los primeros versículos que leímos en el libro de Santiago. Hay que tomar estas pruebas con sumo gozo, con mucho gozo. ¿Que eso es fácil de hacer? No nos gusta a nosotros estar mal, creo que a nadie, pero tenemos que estar tomados de la mano con el Señor. ¿Y qué decía Santiago que producían estas pruebas? Paciencia, hermanos. A veces nos desesperamos por todo, a veces nos quedamos: ¿por qué quiero esto ya? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuánto tiempo más va a tardar esta situación? Difícil. Pero si las tomamos con ese gozo, si damos gracias por todo lo que nos sucede en nuestra vida, ahí es cuando aplica lo que dice en Romanos, que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú nos permites ser edificados por medio de tu santa palabra, la que has dejado para que nosotros podamos escuchar tu voz, para poder conocerte, para poder estar más cerca de ti y también entender lo que tú quieres que
cada uno de nosotros hagamos aquí, en esta tierra, en la asamblea, en nuestros hogares y en donde estemos. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso de reunión y comunión con nuestros hermanos que tú nos permites gozar. Gracias por este tiempo de recordar a tu Hijo el Señor Jesucristo a través del pan y el vino en la cena del Señor, donde adoramos y alabamos en la maravillosa obra que hizo nuestro bendito Salvador en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, te pedimos por los hermanos que están viajando, que están en otros sitios con sus familias, en conferencias, en diferentes actividades, para que tú los guardes, los protejas y también que los guardes en su regreso, que pronto podamos nuevamente estar con ellos aquí en la asamblea. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que ha venido el día de hoy, que ha dispuesto este tiempo en su corazón para estar aquí también. Te pedimos que nos bendigas a todos, Señor, nos guardes y nos lleves también con bien a cada uno de nuestros hogares en las actividades que hagamos en esta tarde y en este fin de semana que es festivo. Señor, nos encomendamos en tu mano, que tú nos guardes, Señor, nos protejas siempre. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén.